Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Cáncer, cariño. Te lo mereces, ¿vale? Lectura bonus especial para vosotros porque me están apoyando, Cáncer. Están siendo punteros continuamente, cariño. Me sorprendes, mi cangrejito. ¿Cómo se nota que este 2024 hemos empezado con fuerza, ¿no? Porque yo también soy Cáncer como tú, cariño. Y quizás de repente por eso te conozco un poquito. Muy bien. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios, al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Cáncer. Empezamos con el cuenco tibetano, ¿vale, cariño? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Muy bien, corazón. Muy bien. Mi querido Cáncer, yo en primer lugar lo que estoy sintiendo para muchos de vosotros, mi cangrejito, es que tú estás teniendo como el control de una situación, ¿vale? Puede ser que está viendo un despertar o que simplemente quieres hacer las cosas bien o ya no estás de repente para estar jugando lo que es al gato y al ratón o simplemente, cariño, estás siendo muy mental. También puede ser, mi querido cangrejito. Porque una de las imágenes que yo he visto con el cuenco tibetano, cariño, es como si hubiera un bosque y en ese bosque está lleno de neblina, pero hay muchos pinos que están prácticamente en el medio. Entonces, muchos de vosotros, mi querido Cáncer, es cierto que tienen tantas cosas en su cabeza, tantas ideas en su cabeza, pero ese pino, cariño, representa también lo que es una barrera o la firmeza, lo que es en tus ideas, mi querido cangrejito. Y no sé por qué siento con el cuenco tibetano, Cáncer, que hay una persona que sabe que ha cometido lo que es un error y sabe que esto ha sido prácticamente el detonante para que tú cambies lo que es tu energía, Cáncer, tu energía. Siento que alguien, sea hombre o mujer, dice, ¿Cáncer alguna vez me perdonará? ¿Cáncer alguna vez me dará lo que es una oportunidad? ¿Cáncer me seguirá queriendo? ¿Me seguirá pensando? ¿O es que simplemente Cáncer ya se hartó de mí? Porque el problema lo tienen ellos. No tú, mi cangrejito, sino ellos. Otra cosa que tú ahora estás como emitiendo energía de firmeza, de seguridad. Es porque ya quizás estás cansado, cansada de estar siempre en este juego, de que las cosas no se digan de frente a la cara, o que esta persona de repente te tire maicito, luego te ignora, etcétera, etcétera. Entonces, como tú estás actuando o vas a actuar posiblemente de una forma muy mental, mi querido Cáncer, esto llama la atención a ellos. Les llama la atención, Cáncer, porque están viendo lo que es un cambio en ti, mi querido cangrejito. Voy a tomar agüita caliente que ha bajado la temperatura. Entonces, yo siento, Cáncer, que este personaje, sea hombre o mujer, sea tu pareja, sea tu ex, sea una amistad, sea un familiar, que a lo mejor tú lo has estado dando tantas oportunidades, cariño,
¿Por qué? Porque tienes un buen corazón, ¿vale? Los cáncer somos así. Tenemos buen corazón o simplemente adoptamos a todos. Somos como la mamá pollito, el papá pollito, cariño. No queremos soltar tan fácilmente a las personas que nosotros hemos adoptado como algo nuestro. Entonces, este personaje, cariño, veo que te espía, veo que está pendiente de ti, veo que a lo mejor de repente mira tus estados, tus movimientos, está pendiente de lo que haces o dejas de hacer, mi querido cáncer. Pero ¿por qué ahora, Richard, este cambio? Porque tú estás cambiando, cáncer. Es por eso, porque a lo mejor de repente antes tú lo entregabas todo lo que es en bandeja de plata, pero ahora está siendo como más tuyo, cáncer, como que ahora estás protegiendo lo que es tu corazón, tus sentimientos, mi cangrejito. Por eso que esta persona ahora le despierta la curiosidad. ¿Por qué cáncer actúa así? ¿Por qué cáncer de repente ya no me dice nada? ¿Por qué cáncer lo noto diferente? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado, cariño? ¿Que te has hartado? Eso es lo que pasa. Tú te has hartado de esta persona, pero a ellos esto le llama la atención. Es así, le llama la atención, ¿vale? Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido cáncer. Carta guía, carta consejo, mi querido cáncer. Vamos a ver, corazón. Carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta del sol. Perdón, con mis ojos. Entonces, esta persona puede ser un viejo amigo, una amiga, puede ser una persona con la cual de repente vosotros tenían algo muy cercano, pero también nos hablan, cariño, de la fuerza, una persona que a lo mejor recién has conocido, porque también nos hablan de nuevos comienzos. Pero si hay algo muy claro, cáncer, si hay algo muy claro aquí, es que este hombre o esta mujer ahora mismo te está pensando. Te está pensando, cariño, porque la carta de la fuerza es pensamiento, deseo, te atrae con las energías, quiere saber de ustedes. Alguien te está pensando, mi querido cáncer. Pero también la carta del sol o la carta de la fuerza, mi querido cangrejito, nos están diciendo que muchos de vosotros, o llega también una persona nueva en tu vida, o tú me dices, Richard, yo quiero apostar por algo nuevo. Me cansé, Richard. Me cansé, me harté de estar siempre detrás de las personas. Me harté de repente de estar entregando siempre al 100% cuando ellos solamente me daban migajas. Entonces, tranquilamente muchos de vosotros quieren pasar página a esta historia. Tranquilamente muchos de vosotros quieren cerrar capítulos, cariño. Tú conoces tu historia mejor que nadie, mi querido cangrejito. Si tú me dices, Richard, creo que ahora ya estoy preparado, preparada para empezar algo nuevo, adelante, cáncer. Ellos han tenido su oportunidad. Si no lo han sabido aprovechar, cariño, ya no es tu problema, porque yo sé que tú tienes un buen corazón. A veces te entra como un poco de nostalgia, de tristeza, pero ya no es tu problema, cáncer. Tú has entregado todo por ese contacto, por esa relación, por esa comunicación. Ellos no han aprovechado su momento. Y todo hay un límite, ¿no? Entonces, yo siento que el límite te ha llegado a ti, mi querido cáncer. Aparte de un Leo, te voy a sacar signos. Me sale un Capricornio, me sale Virgo, me sale otra vez Capricornio, cariño. Sagitario, Acuario, cierras con un Aries. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, porque luego te voy a dar más información. Iniciales, cariño. A ver, ha bajado la temperatura. Menos mal que prendió el radiador, pero recién. Pero ha bajado mucho. Me estoy congelando mis manos. La letra S, la letra D, la letra A y la letra F, mi querido cangrejito. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Muy bien. Dice, conozca su yo divino. Mírese al espejo, tómese un momento y observe sus ojos. Oiga la energía que se desprende de usted. Conocerá exactamente la identidad de su yo divino, explorando la sabiduría de su mirada. Cariño, ¿sabes qué pasa, cariño, mi querido cáncer? No sé si tú de repente alguna vez has practicado esto. A veces cuando uno está un poco deprimido, cuando no tienes respuesta o no entiendes de repente por qué esta persona te trata así, a veces a mí me ha pasado, es como un ejercicio también que yo hago, me miro en el espejo y digo, ¿qué me hace falta?
¿Acaso no soy muy atractivo, en tu caso, muy atractiva o muy atractivo para no ser correspondido? ¿Por qué de repente las cosas no me salen bien? ¿Por qué de repente la gente no me entiende? Pero mi querido Cáncer, ¿no te das cuenta que tú eres perfecto? ¿No te das cuenta que tú estás hecho a imagen y semejanza de Dios? Cuando tú te mires en el espejo, cariño, no te mires para lamentarte, mírate para que digas, qué guapo que soy, qué atractivo, qué atractiva que soy. Ellos se lo pierden. Ellos se lo pierden. O cuando tú te mires en el espejo, di, yo puedo. Yo estoy hecho a imagen y semejanza de Dios. Yo soy perfecto. Yo voy a poder con esto y con más. Entonces, tú tienes que recargarte de buena energía, cariño. Tienes que valorarte, tienes que quererte, Cáncer. Por eso que me dicen, conozca su yo divino. No te hace falta nada, mi querido cangrejito, para que tú seas feliz. Simplemente tienes que creértelo, que tú eres perfecto, que tú vales mucho, cariño. Si esa persona no te correspondió o no te corresponde, no pasa nada. Él se lo pierde, ella se lo pierde. Seguro que hay otra persona que te está esperando, que realmente va a querer caminar contigo, que realmente, cariño, va a querer hacer cosas contigo, que realmente no se va a avergonzar de ti. Entonces, tú, corazón, tienes que darte tu valor, mi querido cangrejito. No te sientas mal, y eso es lo que te está diciendo el arcángel Gabriel. Vamos a ver qué me dicen, cariño, el tarot del anillo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer, que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Tenemos lo que es la carta del as de bastos y tenemos lo que es la carta del 7 de copas. Todo lo que yo te he dicho con el cuenco tibetano, aquí me lo está confirmando. Fíjate, hay una persona, cariño, que en estos momentos su mundo es un caos, porque si te das cuenta, este personaje no está arreglado, cariño, ni se ha peinado. Ya hay como una tristeza. Se siente incompleto o incompleta, porque aquí, cariño, está lo que es un cerrojo, pero no veo ninguna llave por ahí. Y aquí la carta del 7 de copas, cariño, me dan a entender como que este personaje, sea hombre o mujer, te llama con las energías. Y siento, Cáncer, siento que tú lo estás sintiendo. Siento que me dice Richard, no sé por qué siento que él o ella me piensa, que él o ella quiere volver o que lo está pasando mal. Pero te vuelvo a decir, Cáncer, cariño, ha perdido su oportunidad. Tú lo que tienes que ver en estos momentos, cangrejito, es simplemente tu evolución, tu cambio, tu crecimiento. Él o ella ha perdido su oportunidad. Pero es verdad que te está pensando, es verdad que te está recordando, te está llamando con las energías. Te está llamando, pero ha perdido su oportunidad. ¿Qué quieres que te diga, cariño? La carta del 8 de espadas. Tú lo estás soñando, Cáncer. Él o ella te está soñando. ¿Ves? Te llama con las energías. Y quizá de repente tú en este momento me dices, Richard, yo me siento empoderado, me siento empoderada, me siento feliz. Pero es verdad que de vez en cuando me entra su recuerdo. Es verdad que lo sueño. Y no entiendo por qué. Yo, Richard, ya no quiero retroceder como los cangrejos. Ya no quiero mirar para atrás. Quiero mirar para adelante. Pero no entiendo por qué todavía su energía sigue ahí. ¿Por qué este chico o esta chica, cariño, te está llamando con las energías? No te suelta. Ahora son ellos o ellas que no quieren soltarte, Cáncer. Pero tú has cambiado. ¿Qué quieres que te diga? Tú has cambiado, Cáncer. Tú ya no eres la misma. Tú ya no eres el mismo, Cáncer. Ha habido una transformación, ha habido un cambio, te has hecho un baño de florecimiento o 2024 es tu año, pero ha habido un cambio. Entonces, Cáncer, yo te recomiendo que continúes con tu cambio, pero la última palabra lo tienes tú. Si tú me dices, Richard, yo sinceramente, Richard, si él se pone en contacto o ella se pone en contacto, creo que le voy a dar una oportunidad, ese ya es tu problema. Ese ya es tu problema. Tú decides en tu vida. Tú tomas la decisión en tu vida. Aquí no tiene el control ni las cartas, ni Richard, ni mamá, ni papá. Tú vas a decidir en tu vida. Es cierto que esta persona te llama con las energías, pero también las energías, el cuenco tibetano me dice, el universo me dice, Cáncer, que tú deberías optar por algo nuevo.
tú deberías optar por algo diferente. Pero la última palabra lo tienes tú, ¿no? Porque luego ya te escucho. ¿Quién eres tú, Richa, para mandar a mí? Nadie es. Yo no soy nadie. La carta también del 2 de espadas. Lo que siento, Cáncer, que muchos de ustedes a lo mejor de repente llevaban lo que es una semanita con mucho entusiasmo, con mucho poder, con mucha energía, pero últimamente estás pensando mucho en él o en ella. Mucho, ¿vale? O de repente, cuando tú quieres tomar esa decisión de cerrar página ya, como que te entra ese bichito de la nostalgia. Esto es normal en un cáncer. Esto es normal en un cáncer. Porque mira, es como que tú no te resignas, como que no dejas a este personaje que lamentablemente ya no está en esta tierra, cariño. Ha partido, pero tú sigues a su lado. Sigues a su lado, Cáncer. ¿Qué quiere decir? Que tú, aunque estás teniendo poder, estás teniendo fuerza, tú todavía lo piensas. Tú todavía lo recuerdas a esta persona. Esto no quiere decir que tú vas a volver con él o con ella. No, porque tú estás evolucionando. Tú estás creciendo, cariño. Simplemente que lo recuerdas. A lo mejor habrá un grupo que cede. A lo mejor, Richard, la carne es débil, Richard. Puede ser que exista un grupo que ceda, pero no todos. No todos, mi cangrejito. Voy a cambiar de mazo. Vamos a ver. ¿Qué me quiere decir un consejo del tarot Z? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Esta carta, hasta mis mazos están fríos. Tenemos lo que es la carta del 7 de copas. Quiero que te fijes muy bien en la carta. Fíjate muy bien en la carta, Cáncer. Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que detrás de su mano tiene lo que es como una copa, cariño, que nos hablan de una oportunidad, ¿vale? Porque la carta es el 7 de copas, pero nos hablan de la oportunidad. Pero este personaje, Cáncer, en su entorno, a su alrededor, hay cruz. Entonces, este personaje está saliendo de un campo santo, de un cementerio, ¿vale? Y aquí hay un arco. Es como si le recibe una oportunidad, una ciudad nueva, cariño. Entonces, ¿qué te dice como carta consejo, mi querido Cáncer? Tienes que enterrar el pasado, te dice. Porque esto es un cementerio, cariño. Tienes que enterrar el pasado y tienes que avanzar a ver las nuevas oportunidades. Y este arco es precioso. Lo que está detrás de este arco, de este portón, cariño, es maravilloso, porque al fondo hay otro edificio y es precioso. Pero va a depender de ti, Cáncer. Va a depender de ti, porque el consejo te dice, entierra ya el pasado, entierra prácticamente lo que fue. Entonces, y aprovecha tu oportunidad. Hay un mundo de oportunidad. Entonces, cariño, no estés sufriendo tanto por Pepe Lucho o por la Lupe. Richa, pero yo lo extraño, Richa, yo quería tener 20 hijos, en plan conejo, con él o con ella. A mí las cartas solo como consejo me están diciendo, cariño, ahora que estás con otra energía, ahora que prácticamente estás viendo el mundo con otras luces, tienes que darte una nueva oportunidad. Deberías enterrar el pasado, pero la última palabra lo tienes tú. Yo no, ni las cartas. Lo tienes tú, guapa, guapo. A ver, vamos a continuar. Un mensaje de los ángeles del amor. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver, cariño. Dice, filtreo, escucha, regale a los demás su energía desenfadada. Entonces, ¿sabes qué me dice con esta carta, cariño? Tienes tanto amor que dar, hay más oportunidades, más hombres y mujeres que conocer, que tendrías que aventurarte. Filtreo, te está diciendo Cáncer. Todos los mensajes que te está entregando mi cangrejito, te está diciendo que te olvides del Kevin, que te olvides de la Lupe, que te olvides de la cucaracha, del sapo, cariño, y que apuestes por carne nueva. Eso es lo que te está diciendo. Más claro no puedo ser, Cáncer. Más claro no puedo ser. Entonces, cariño, yo siento que tú por donde pases, mi querido Cáncer, todo el mundo va a estar atento. Qué guapa, qué guapo, por Dios. Todo el mundo va a querer de repente salir contigo, porque tu energía es otra, Cáncer. Es otra tu energía. Entonces aprovecha tu momento. Aprovecha tu momento o simplemente, Cáncer, pues continúa como siempre. Entonces, la última palabra lo tienes tú, mi cangrejito.
Vamos a ver qué me dice en el tarot arcano y luego voy a canalizar, ¿vale? Vamos a ver qué me dice el tarot arcano. Tengo que sacarte también economía, porque cariño, tú te encanta el trabajo, así somos los cáncer, ¿vale? El tarot arcano. Tenemos lo que es la carta del Rey de Pentáculos. Mira, ha llegado la hora de que te inclines a situaciones reales. Ha llegado la hora, cariño, que busques personas que realmente quieren estar contigo, que realmente quieren lo que es una relación. O simplemente va a llegar una persona, cariño, que realmente quiere estar contigo, que realmente quiere lo que es una relación. No esa persona insegura o inseguro que en estos momentos dice, ¿por qué no me habla cáncer? ¿Por qué no me escribe cáncer? Ahora se da cuenta que está pasando algo. Entonces me dice, a la vida de cáncer tiene que llegar una persona segura, una persona que te haga sentir como lo que tú eres, cariño, un rey, una reina. Voy a sacar más cartas. A ver, cariño. Y tenemos lo que es la carta del 7 de Pentáculos. Me dice, cariño, tienes que empezar a disfrutar de la vida. Tienes que empezar a cosechar lo que tú has sembrado. Tienes que recibir lo que tú das. Si tú estás con una persona, si tú estás teniendo contacto con esta persona, tú le das amor, detalles, un regalito, también tienes que recibir lo mismo, cáncer. También tienes que recibir lo mismo. No tienes por qué siempre ser tú la que paga la cuenta. Cariño, te voy a llamar pagadora o pagador. También tienes que recibir. Si tú me dices, Richard, bueno, Richard, pero es que Pepe Lucho no tiene dinero. Yo soy la persona, la poderosa, la jefa, el jefe, el patrón, la patrona. Pues al menos, cariño, un detalle. No es necesario que te compre el coche del año. Si tienes, sí, ¿vale? No es necesario, pero un detalle, yo qué sé. Mira, cariño, te he comprado este caramelito, un chupetín, yo qué sé, una barrita de chocolate. Corazón, es un detalle y estoy seguro que tú lo vas a valorar. Porque tú eres así, cáncer, cariño. Tú le das un avión y la otra persona, yo qué sé, te da un caramelito para ti. Es todo. Es todo, cáncer. Entonces mi querido cangrejito me dice, amor con amor se paga. Amor con amor. Si tú estás siendo entregado o entregada al 100% con este muchacho, con esta chica, esta persona también tiene que corresponderte o al menos intentarlo, cáncer. Al menos intentarlo, me está diciendo. Porque aquí me dice cáncer, ha llegado la hora de que tú coseches también y busques personas reales. Mi querido cáncer. Richard, pero bueno, Richard, él me paga en carne, Richard. Él me paga en carne. Ay, cariño, a veces comer carne todos los días también cansa. Cariño, el cuerpo no está diseñado para comer carne todos los días. De vez en cuando hay que comer vegetales también, corazón, ¿vale? Ay, por Dios. A ver, mi cangrejito, Richard. Vamos a continuar, corazón. Es que de verdad, cáncer. Ahora se da cuenta, la cucaracha esta. Ahora dice, ¿por qué cáncer no me habla? ¿Por qué cáncer no me dice nada? ¿Por qué cáncer no me insiste? ¿Qué ha pasado aquí? Es normal, cariño. Si estás con una persona insegura, es normal que tú cambies. Y tú estás cambiando. Tú estás cambiando, mi cangrejito. Antes que canalice, te voy a sacar mensaje, respuesta en el tarot egipcio y economía. A ver, Richard, quiero saber todo, Richard. ¿Qué está pensando? Yo te lo voy a decir, cáncer, no te preocupes. Respuesta en el tarot egipcio, 2 grupos. Respuesta en el tarot egipcio. A ver, mi cangrejito, vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora, 1 y 2. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la fuerza es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Leo o con tu amigo o tu amiga. Opción 2. La carta del colgado es un no. Puede ser que estás lidiando con un Libra. Ay, por Dios, cariño, los Libras son nuestro dolor de cabeza, cáncer. Y te lo digo por experiencia. Muy bien. A ver, Richard, economía, por Dios. A ver, corazón. Economía, cáncer. Vamos a ver, economía. Mi querido cangrejito, por favor, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Yo no puedo fallar en economía para cáncer, no. Porque los cáncer luego me reclaman, son muy trabajadores. ¿Qué quiere que le diga? Te viene algo nuevo, cáncer.
Tenemos la carta de la fuerza y la carta del juicio. Muchos de vosotros, mi querido cangrejito, van a empezar algo nuevo, un proyecto, un sueño, un trabajo. La carta del juicio, cariño, es por destino, me están diciendo. La carta del carro, tu suerte, me están diciendo que avances, que te atrevas. La carta de la estrella, el hilo de la vida. La carta del emperador, vas a tener una entrevista y quizás de repente esta entrevista puede ser que sea también vía online, cariño, por internet. Puede ser el caso, ¿vale? O simplemente, corazón, es una entrevista con una persona que a lo mejor inclusive como tiene el hilo de la vida puede ser, yo que sé, cariño, de tu propio país, un familiar, alguien que tú conoces, etcétera, etcétera. La carta de la sacerdotisa y la carta de la emperatriz. Vas a brillar con luz propia, ¿vale, cariño? Te va a ir bien. Te va a ir bien en ese trabajo, en ese proyecto, en esa entrevista. Si tú me dices, Richard, yo lo que necesito es un préstamo, Richard. Entonces voy a tener lo que es una entrevista. ¿Tú crees que me lo aprueben? Sí, cariño, te lo van a aprobar porque tiene la sacerdotisa y la carta de la emperatriz. En pocas palabras, vas a cumplir sus expectativas, mi querido cáncer. Entonces, cariño, aparte que ahora vas a ser poderosa y poderoso, también te llega lo que es dinero. Ya conoces mi PayPal, ¿vale? Yo lo pongo ahí en la descripción. Yo qué sé, cariño. $100, $20, $10, 10 soles, cariño, 100 pesos mexicanos o tu moneda me vendría bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque es tu suerte, corazón, y comparte conmigo para darte mi bendición. A ver. Ay, por Dios, Richard, eres un convenido. Sí, cariño, ya nos conocemos ya. A ver. Vamos a canalizar, mi querido cangrejito. Voy a tomar mi agua. Vamos a ver. Yo quiero canalizar con esa persona, ¿vale? O lo que me digan las energías también. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Estoy viendo muchas aves y estoy viendo que tú abrazas a una persona. Entonces, mi querido cáncer, siento, corazón, que a ti te faltó comunicación con esa persona o esa persona faltó comunicación contigo. Cáncer, es esto. ¿Sabes qué siento? Porque también las aves representan problemas, dudas, miedos, inseguridades, chismes. Yo siento, mi querido cáncer, que esta persona te ama, te quiere, cáncer, pero es una persona que se deja llevar por el qué dirán también. O de repente, mi querido cáncer, como son aves, que representan lo que es los chismes, el nerviosismo, tranquilamente esta persona también se deja manipular por alguien en concreto, ¿vale? Pero como yo veo dos seres que se abrazan, quiere decir que esta persona te ama, te quiere. Lamentablemente, las etiquetas de la vida, el qué dirán, la cual no entiendo, cariño, porque la vida no es eterna, corazón. Nos quedan unos cuantos telediarios. Algunos vivirán 50 años, 60, 70, 80, 90. De 100 no pasará. O ponlo 104, 105, cariño. Entonces, no somos eternos en esta tierra. ¿Qué más da si te juzgan o no te juzgan? Que se metan en su vida, cariño, y vosotros deberían vivir. Pero sé que es muy difícil poder cambiar la mentalidad de algunas personas, ¿no? Este personaje, sea hombre o mujer, te quiere, cáncer. Pero es más fuerte el que dirán, es más fuerte la manipulación que tiene, pero te quiere. Lamentablemente le falta dos. Ya sabes qué, ¿no? A ver, mi querido cáncer, vamos a ver. Siento, mi querido cáncer, estoy viendo una vela que se está derritiendo, cariño. Es como que me dice, Richard, ya se acaba el tiempo, ya no quiero continuar pasando este mal momento. Siento que ya he invertido todo el tiempo de mi vida, toda la energía de mi vida. Ahora quiero tener otras luces, quiero tener otras experiencias, cáncer. Por otra parte también, mi querido cangrejito, tienes como una sensación de que algo va a pasar, ¿vale? Tienes una sensación. Puede ser que tu cuerpo, tu energía, piensa que muchos de ustedes, cáncer, son portales. Richard, ¿cómo así portales? Muchos de vosotros pueden ver de repente a la gente cuando va a morir, pueden sentir cuando va a pasar alguna desgracia en el mundo. Y aparte de eso también, cáncer, también puedes ver cosas que a lo mejor de repente no deberías ver, energías negativas. Pero últimamente estás sintiendo esa energía muy fuerte, cáncer, tú lo estás sintiendo. Y te noto como un poco nervioso, nerviosa. Como que me dice, Richard,
no me gusta lo que estoy sintiendo, siento algo, siento como que va a pasar algo. Yo te recomiendo, mi querido cangrejito, ya que muchos de vosotros sois como unos portales, cuando tú tengas esta sensación de miedo, en primer lugar, haz oraciones, encomienda tu cuerpo, tu alma, tu espíritu a Jehová, si tú crees en Dios, o simplemente ese miedo, cuéntalo, abres el grifo del caño, lo cuentas, que se lo lleve el agua, el desagüe, o abres de repente lo que es la hornilla de tu cocina, tiene que ver fuego, ¿vale? Si tú me dices, Richard, no, yo utilizo vitrocerámica, Richard, ¿vale? Yo no tengo fuego, yo solamente, todo es electrónico. Entonces, cariño, yo qué sé, una parrillada o algo, prende carbón o prende una vela, ya está. Prende una vela, ¿vale? Prendes una vela y cuenta esto. Vas a ver que si es algo negativo que va a pasar, el fuego, cariño, va a reventar, va a chispear. En algún momento va a ser esto, cariño. Y no te asustes, Richard, ¿será el gas? No. Vas a ver que de la llama va a reventar. Va a ser esto. Quiere decir, cariño, que esa mala energía se va quemando. Te recomiendo esto. ¿Por qué? Porque yo siento, cáncer, que tú estás sintiendo algo. Hay algo que te está avisando tu interior, tu alma, tu energía, cariño. Es que eres un portal. Como eres un portal, sientes más fuerte la energía de lo que pasa en este mundo o de lo que viene también. O cuando una persona se va de esta tierra, mi querido cáncer. Entonces, yo te recomiendo que practiques esto, cáncer. Practica, ¿vale? Por otra parte también, mi querido cangrejito, yo veo que hay una persona que se acuesta en su cama, mira prácticamente al techo y sus lágrimas caen, cáncer. Inclusive cáncer está en esta posición, así, está así, echado, y te lleva a lo que es en su mente. Esa persona, cariño, llora por ti, cáncer, se lamenta por ti, pero vuelvo a decir, mi querido cangrejito, ¿le hace falta dos? Ya sabes que no, porque ¿de qué sirve que llore por ti? ¿De qué sirve que te extrañe, mi querido cáncer, si no actúa, cáncer? Tú tampoco puedes perder tu tiempo. La vida es una, cáncer. La vida es tan preciosa, es un regalo divino que hay que disfrutarlo, mi cangrejito. Pero está sufriendo, ¿vale? Está llorando y posiblemente por eso tú lo sientes. Por eso tú me dices, Richard, yo siento que lo pasa mal, yo siento que me recuerda, yo lo sueño, pero cariño, te vuelvo a decir, cáncer, tú no has hecho las cosas mal, son ellos. Ellos han hecho las cosas mal. Entonces, yo sinceramente con lo que he visto en la lectura, yo siento que tú tienes algo nuevo que vivir. Pero si tú no tomas tus decisiones, lamentablemente vas a continuar en ese bucle, cáncer. Y yo siento que este 2024 para ti debe ser tu año. Debe ser un año de éxito. Debe ser un año de empezar proyectos, de empezar una relación. Pero la última palabra lo tienes tú. Como decimos aquí en España, milagros a Lourdes, cariño. Por más que yo te diga las cosas o por más que las cartas te den señales, si tú no aceptas esto, no te va a llegar, cáncer. Entonces, la última palabra lo tienes tú. Este chico, esta chica sufre por ti, llora por ti, pero no hace nada. Entonces, estás gastando combustible en gallinazo, mi querido cangrejito, ¿vale? Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Vamos a ver. Cangrejito, por Dios. La última palabra lo tienes tú, ¿vale? No yo. La última palabra lo tienes tú. A ver, cáncer. Para muchos de vosotros, mi querido cáncer, esta persona puede ser que esté lo que es en la distancia. Veo que esta persona no pasa de lo pasional. A lo mejor de repente vosotros de vez en cuando tienen lo que es un encuentro pasional, pero de ahí no pasa. Pero sin embargo es como que siempre está esperando tener ese encuentro otra vez. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Pueden ser de elemento fuego, pero también pueden ser de cualquier otro elemento, mi querido cangrejito. La carta del mundo. Te viene un regalo, cáncer. Y este regalo posiblemente puede ser de alguien de elemento tierra o de una persona que está en la distancia. Esta persona, cariño, puede ser de piel blanca o está bronceado o bronceada. Cabello ondeado, crespo, castaño, negro, natural o pintado. Es una persona, cariño, que tiene buena aura, tiene buena energía.
que te va a hablar de oportunidades, te va a hablar de sueños. Esta persona puede ser elemento tierra, especialmente un Virgo, pero también puede ser un Tauro, un Capricornio o cualquier otro signo. La carta del juicio. Te viene una nueva energía en tu vida, una nueva oportunidad si tú quieres. Porque estas dos cartas, cariño, son de oportunidades, mi querido cangrejito. Esta persona puede ser de elemento agua, especialmente también lo que es un Piscis, pero también puede ser un Cáncer o un Escorpio. Esta persona, cariño, que aparece en tu vida puede ser de piel blanca, cabello largo, lacio, castaño, negro o rubio. Pero es una persona que llega a tu vida por destino. También puede ser que estemos hablando de llamas gemelas. La carta también del 3 de bastos. Una persona que está en la distancia te piensa, te extraña, te recuerda. Que no te llame la atención que en el transcurso de los días o la semana no estés contando los minutos, los segundos, mi querido Cáncer. Esta persona dé señales de vida. Algunos de ellos tienen tatuaje. Cabello lacio, largo, castaño, rubio, natural o pintado, o negro. Vive cerca de la costa, cerca del mar. Le encantan los deportes acuáticos o le encanta el mar, cariño. Es una persona que tiene un deseo muy fuerte por ti. La parte pasional es muy fuerte entre vosotros dos. Pero que se atreva, ¿no, Cáncer? Bendiciones, cariño. Un besote. Estamos en contacto. Gracias por tu apoyo, Cáncer. Yo siento, Cáncer, que tú tienes que empezar algo nuevo. Siento, cariño, que hay algo bueno, hay una oportunidad que te espera, pero la última palabra lo tienes tú, ¿vale, Cáncer? Un besote, sé feliz, cariño.